Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Llevamos un tiempo, no solo en España, sino en el resto de las sociedades, en el cual pues no nos fiamos de las instituciones que nos representan. No nos fiamos pues, porque los dirigentes de esas mismas instituciones están demostrando que quizá se les queda grande y que incluso en algunas circunstancias en las cuales pues son los altos representantes gracias a unas oposiciones, a unos requerimientos y unos requisitos meritocráticos que los políticos, por cierto, no tienen. Sin embargo, a veces se cuelan determinadas circunstancias o determinados perfiles que hacen que, a pesar de haber pasado una oposición, pues uno ponga en tela de juicio su verdadera capacidad para ostentar la responsabilidad que tienen ante sí. Y en este caso es cuando se dan situaciones como la protagonizada por la jueza de la Dana. Una jueza pues que primero dijo que iba a imputar a Carlos Mazón, o que pidió la imputación al Tribunal Superior de Justicia. Luego, sin embargo, reculó. Y ahora, es en lo que vamos a analizar en este programa, ha dicho que en realidad Carlos Mazón no tenía ningún tipo de responsabilidad de coordinación. Es decir, que esa hipotética imputación, esa retroactividad de la imputación que ella vivió en el pasado y que quiso pues que imputasen a Carlos Mazón en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, nunca se tendría que haber dado. Y se ha dado pocos casos en los cuales una jueza se contradiga a sí misma. Y es lo que vamos a analizar hoy en el Senado de Alicante Plaza. Bienvenidos, y les habla Jorge Brugos. Así es, Nuria Ruiz Tobarra, la titular del juzgado de primera instancia, instrucción número 3 de Catarroja, está siendo protagonista, y es que ha sido bastante protagonista en el proceso. Porque podría ser normal que una jueza fuese protagonista de un proceso del cual es responsable. Pero en realidad, como dirían algunos puristas, el juez no debería ser el protagonista, sino que el único responsable, o mejor dicho, el único protagonista, disculpen ustedes, o la única protagonista, en este caso en femenino, debería de ser la justicia. Porque el juez, iba a decir está contratado, ¿no? Al juez se le ha puesto ahí mediante oposición, mediante una meritocrático proceso, porque en teoría era la que estaba destinada pues para que se hiciese justicia. Pero en cuando tú pues, pides la imputación de una persona y luego te desdices diciendo que no, que es que al final hay que pensar que tienes a personas, que estás velando por el futuro judicial de determinadas personas, como es el caso de Carlos Mazón. Entonces habría que preguntarse varias cosas. En primer lugar, ¿qué es lo correcto? Si lo primero, esa aparente imputación del TSJ, o sin embargo la de ahora, la que dice que no, que a Carlos Mazón no habría que imputarle, que no tendría ningún tipo de responsabilidad en la coordinación de la emergencia de la Dana. Porque claro, ahí pone, pues como dirían los juristas, la duda razonable. Esa duda razonable que nace precisamente de una posible torpeza
de Nuria Ruiz Tobarra, que así se llama la protagonista. Y habría que plantearse si de verdad tenemos a los mejores en los estamentos de la sociedad. No estoy hablando solo de la política, se hablaba también de los técnicos, de si hicieron lo correcto en la Dana. Pero ¿está haciendo lo correcto la jueza? Se llegó a hablar, incluso a un servidor en una entrevista, un abogado le llegó a decir que estaba pidiendo determinadas pesquisas que eran en ocasiones surrealistas, ¿no? Que solo le faltaba preguntarle a Carlos Mazón lo que había comido. Pero es que ahora no es que no solo no importase la comida que pidió Carlos Mazón ese día, sino que es que no tenía aparentemente ningún tipo de responsabilidad. Entonces ahí lo que hace es generar cierta incredulidad y cierta desconfianza en las instituciones. Y vivimos en un país, en España, en el que la ineptitud de varias capas de la sociedad está generando una gran inestabilidad y una gran desconfianza a las instituciones. Empezando por los políticos y pasando por aquellos que no tienen cargos políticos sino técnicos, como es el caso de la jueza, de su señoría. Entonces, esto debería hacernos pensar que a lo mejor deberíamos plantearnos si hay que cambiar los modelos de ascenso de determinados representantes públicos. Que no es, la jueza no es una representante pública, pero sí que al final está haciendo una labor pública. Y lo que está generando es que pues se manda el mensaje de que no hay nadie al volante. De que una jueza que tendría que poner cordura parece que ha perdido el juicio. Ha perdido el juicio como si le hubiesen quitado la muela del juicio. Permítanme ustedes pues este chiste. Porque sin duda no sabremos y ahí es lo que habrá que ver y en ese caso pues pobrecilla si así ha sido, si ha recibido presiones. Un servidor habló pues con determinadas personas en las que decían pues que bueno, que se iba a llevar a cabo pues una recopilación de información sobre la jueza. Veremos si a lo mejor tienen algún tipo de información o le están haciendo algún tipo de chantaje para que calibrase. Me extraña mucho. Yo creo que tiene que ver más con una desorientación procesal, con una desorientación judicial que no hace ningún favor ni a ella ni al órgano que representa. Un órgano judicial que debe de poner precisamente esa estabilidad y esa certeza en un mundo inestable y en el cual pues vivimos con incertidumbre. Y es esa incertidumbre lo que ha provocado pues esa falta de fe en las instituciones. Hace poco pues hablaban del apagón, ese apagón que hizo que ustedes no pudiesen escuchar este podcast, porque fue el lunes, si mal no recuerdo, y que paró no solo este podcast, sino la vida de todos. Entonces, comentaban en una noticia en cuestión que había pasado un año y todavía no se sabía quiénes eran los responsables. Me gustaría saber si en una empresa privada tardarían un año en saber los responsables de una equivocación, de un error. A ver qué podría haber generado pues de haberse extendido más en el tiempo. Así está España. El otro día un servidor subía una foto a redes sociales de cómo habían colocado un cubo donde había una gotera que llevaba varios meses a una estación del tram en Alicante. Así es España, lo provisional, no hay certezas y tenemos que dejarnos llevar por la incertidumbre, una incertidumbre de que no sabemos nada, no sabemos ni lo que es justo y lo que es injusto, si Mazón de verdad fue responsable o va todo un poco al criterio de una jueza que no se sabe muy bien si está siendo objetiva, como debería de serlo, o se está dejando un poco llevar. No sabemos qué provocó el apagón cuando ha pasado menos de un año. Lo que digo, es una empresa
que se precie a nivel privado, seguramente ya lo sabríamos. Pero nada, nadie hace nada y seguimos extendiendo los plazos. Extendiendo los plazos que, al igual que en el juicio de la Dana, da la sensación de que nadie es capaz de ponerle el cascabel al gato y de que se haga justicia de una vez por todas en este país lleno de dudas y falto de certezas. Nos vamos, como siempre, a nuestra librería de Alejandría particular. Siempre digo que el Senado del Reino de España tiene la suya. Si esos libros hablaran, ¿qué dirían? Como siempre digo que hacen más esos libros que algunos senadores. Pero en este caso, en esta redacción sí que trabajamos. Lo que pasa que a veces leemos. Y tengo en mis manos pues un libro prácticamente recién salido del horno, que se titula Rey de Reyes, la Revolución iraní, una historia de arrogancia, engaño y errores catastróficos, de Scott Anderson y publicado por la editorial Península. Es interesante para entender lo que está ocurriendo en Oriente Medio y lo enlazo con lo que he comentado en el podcast a propósito de lo que puede generar una inestabilidad en un Estado. Porque el golpe de los ayatolás no surgió por casualidad, sino que fue fruto de la desazón iraní como consecuencia de esa inestabilidad política y de la desconfianza de los iraníes, del pueblo persa, hacia sus instituciones. Muchas gracias por escucharnos, sean buenos, sean felices y hasta pronto.